Bienvenido a una nueva catequesis más sobre Jesús. Hoy quiero hablar contigo sobre las profecías. Las profecías que tienen como otro sello más, ¿no?, de verosimilitud en la figura de Jesús, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué las profecías como avalan a Jesús? Porque los otros personajes, los otros vamos a llamar fundadores, ¿no?, Mahoma, Lao Tse, Buda, Confucio, quien quieras, ¿no?, aparecen en la historia sin que nadie los haya anunciado. Aparecen de forma espontánea, ¿no? Ellos profieren sus máximas, profieren sus enseñanzas y desaparecen y ya está, ¿no? Sin embargo, en Jesús no. Jesús, desde el momento inicial, ¿no?, en el Génesis, en el Génesis 3:15, ya se anuncia, ¿no?, alguien que va a pisotear, ¿no?, en la cabeza de la serpiente, ¿no?, y profiere o profetiza lo que va a pasar en un futuro, ¿no? Aunque el Génesis es uno de los últimos libros escritos, está puesto como en primero, ¿no? Está en el primero en el Antiguo Testamento. Son, por tanto, aproximadamente unos 18 siglos de profecías que engloban más o menos unas 300 profecías sobre esa figura que tenía que venir y que el pueblo judío va a esperar, ¿no? De tal manera que el Antiguo Testamento es como una espera enorme, una antesala de algo que se va haciendo cada vez más acuciante, hasta que en el último libro del Antiguo Testamento, Daniel, ya es como una espera tensa del Mesías, ¿no? El mesianismo estaba absolutamente a flor de piel en Israel. Bueno, en el Antiguo Testamento es muy interesante que hay que leerlo en clave cristológica, en clave de Cristo. Dice en un hebreo que se convirtió en Italia, el gran rabino de Roma, que se convirtió en 1945, dice que el Antiguo Testamento es un gran enigma, ¿no?, para todos los que no posean la clave interpretativa. Y dice que la clave interpretativa es Jesús de Nazaret, es Cristo, ¿no? A partir de Cristo se entiende absolutamente y cobra sentido todo el Antiguo Testamento. Y sin la figura de Cristo, todo el Antiguo Testamento, es decir, todas las profecías, todas las esperanzas y todo lo que Yahvé ha tratado con el pueblo, pues se quedan como disueltos, sin sentido. Vamos a ver, por tanto, unas poquitas, de esas profecías que avalan, ¿no?, y que refrendan, que apoyan la figura de Jesús de Nazaret. Vamos allá. Bueno, antes de comenzar habría que decir, ¿no?, que si las profecías, ¿no?, fueran de verdad ciertas y que fueran profecías del Señor, tendríamos que concluir que todo el pueblo de Israel se tendría que haber convertido, ¿no? Y de hecho no ha sido así. Podríamos poner esa pega, ¿no? ¿Por qué no se ha convertido el pueblo de Israel, siendo las profecías algo que reconocían los propios israelitas, ¿no? Bueno, si vamos al mismo Evangelio, se nos dice que una de las cosas por las que van a matar a Jesús es que se estaban convirtiendo todos, ¿no?, y se estaban pasando todos a los cristianos. De hecho, cuando muere Jesús, en Pentecostés, de muy poco de morir Jesús, se calcula que más o menos la mitad de Jerusalén se convierte al cristianismo. Por lo tanto, que es verdad que no todo el mundo se convirtió, bueno, ya vemos a los sacerdotes, a los letrados, etcétera, la dureza de corazón que le cuesta las lágrimas a Jesús, incluso, ¿eh? Pero bueno, más de la mitad o la mitad de los israelitas van a reconocer a Jesús como el Mesías. Digamos, Mateo, que es el evangelista, digamos, hebreo por antonomasia, va a escribir su evangelio en clave de cumplimiento. Va a tener un montón de afirmaciones, cómo se decían las Escrituras, cómo cumplían las Escrituras, etcétera, etcétera, muchas veces. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver unas pequeñas profecías, como muy poquitas, sobre Jesús. Bueno, la primera profecía la vemos en Génesis 12, ¿no?, en el cual Yahvé promete a Abraham que hará de su descendencia mucho más numerosa que las estrellas del cielo o que la arena del mar, ¿no? Dice así: sal de tu tierra, de tu parentela y de tu casa paterna. Vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación. Bendeciré y te haré glorioso tu nombre y serás bendito. Bueno, pues hoy resulta patente y obvio que esa descendencia cubre el 35% del planeta, es decir, los cristianos, solo los cristianos, ¿eh? También podríamos hablar de los judíos y de los mahometanos, pero los cristianos comportan el 35% de la población.
Y la Biblia ha sido traducida a más de 1000 y pico idiomas. Por lo tanto, vemos que parte de esa profecía ha sido cumplida. Bueno, una nueva profecía es en Jeremías, en el capítulo 31, donde promete Yahvé un nuevo pacto, ¿no? Que no se romperá jamás. Es decir, está renovando el pacto que hizo con Moisés y con Abraham, pero va a ser novedoso del todo. Dice: vendrán días con la casa de Israel y con la casa de Judá concluiré un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres cuando los llevé de la mano para sacarles de Egipto. Efectivamente, vemos en la última cena ese nuevo pacto, la sangre derramada, ¿no?, para la nueva alianza. Bueno, en el siglo VI tenemos otra profecía, esta vez de la mano de Ezequiel. En el capítulo 34 dice así: vino sobre mí la palabra del Señor para decirme: hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel, y profetiza contra esos pastores, que dice así el Señor: hay de esos pastores que se apacientan a sí mismos, no deberían apacentar su rebaño, pues yo mismo iré a buscar a mis ovejas y me cuidaré de ellas, ¿no? Aquí la novedad, que parece que pasa como subrepticia, es que dice Yahvé a Ezequiel: yo mismo. Yo mismo. Aquí está, ya aparece, ¿no?, vislumbrada la novedad absoluta de Jesús de Nazaret, esa doble naturaleza, hombre, Dios y hombre a la vez, ¿no?, que es eso que se está cumpliendo, ¿no? Yo mismo vendré y apacentaré a las mías. Cosa que se vuelve a repetir en Isaías 66. Yahvé vendrá a reunir todas las naciones de todas las lenguas. Bueno, otra de las profecías que se cumplen, ¿no?, es sobre la fidelidad de Dios para con el pueblo de Israel, ¿no? Si comparamos el pueblo de Israel con las megaestructuras y las superpotencias de entonces, sean los persas, los asirios, los romanos, etc., Israel era un pueblo y una cultura absolutamente despreciada y despreciable, ¿no?, numéricamente. Y sin embargo, es la única que ha pervivido, ¿no? Hoy sigue siendo una nación, y con sus más y sus menos, pero sigue existiendo. Y efectivamente, en Jeremías 31 o en Isaías, el Señor ha prometido que esa nación subsistirá para siempre. Dice así, por ejemplo, en Jeremías: oráculo del Señor, Israel será ante ti una nación para siempre. O en Isaías 66, como los cielos y la tierra nueva que yo voy a crear, subsistirá ante mí, oráculo del Señor. O también en el Salmo 89. He hecho alianza con mi elegido, he jurado a David, mi siervo, firmaré por siempre tu prole, afianzaré tu trono por generaciones. Ahí está la promesa que se cumple. Otra profecía del Antiguo Testamento es como en Ezequiel se nos promete que va a haber una transferencia, un cambio en el sacerdocio del pueblo judío. No se van a dar las circunstancias y, aunque no va a desaparecer el sacerdocio, va a ser transformado. Dice así, Ezequiel 34. Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles: así dice el Señor: ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Por eso, pastores, oídme. Heme aquí, contra los pastores. No les dejaré que apacienten mis ovejas, sino yo mismo iré a buscar mis ovejas y me cuidaré de ellas. Aquí otra vez se vislumbra como Dios mismo parece que va a protagonizar y va como a liderar una novedad, algo que no se sabe exactamente en qué va a consistir, pero que va a revestir unas características del todo nuevas, ¿no?, en el pueblo de Israel. Bueno, otra de las profecías que en el Antiguo Testamento no tenían ningún sentido y que solo van a entenderse en la cruz es la del siervo doliente. Así vemos, por ejemplo, que en Isaías 53 o en el Salmo 22 se nos habla de alguien absolutamente doliente, alguien absolutamente roto por el dolor, que va a salvar al mundo por el dolor. Bueno, pues esto es del todo incomprensible hasta que efectivamente llega a la cruz. Dice así en Isaías 53. No hay en él buen parecer, no hay en él hermosura para que le miremos. Era despreciable y abandonado de los hombres, varón de dolores, experimentado en el sufrimiento, menospreciado y no estimado. Aunque maltratado, se sometió y no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el que se trasquila. No hay en él buen parecer, no hay en él hermosura para que le miremos. Era despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores, experimentado por el sufrimiento, etcétera, 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 ¿no? Y el Salmo 22 dice esta oración que la conocemos: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Bueno, y esa la dice Jesús precisamente para que se cumpliera en él las Escrituras.
Bueno, otra de las profecías del Antiguo Testamento que en sí misma en el Antiguo Testamento son absurdas y no tienen ningún tipo de sentido es la de Isaías 7:14, que se nos dice que una virgen dará a luz. Efectivamente, solo coge luz, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo cuando contemplamos a María, ¿no? Y con la Anunciación, etcétera, etcétera. En el Antiguo Testamento queda como desilvanado esa profecía, queda desarticulada de todo el cuerpo del Antiguo Testamento y queda como un verso suelto, como inexplicable, ¿no? Hasta que llega la figura de María, ¿no? de Nazaret. Y se nos advierte, ¿no? En Isaías 7:14, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Emmanuel. Bueno, otro de los libros que nos habla de profecías, del Mesías, de lo que tenía que venir, es el último libro del Antiguo Testamento. Es el de Daniel. En el capítulo 7 se nos habla que el Mesías, el que había de venir, iba a ser incluso mayor que el rey David o que el rey Salomón. Iba a ser tal que iba a estar revestido de virtud, de características sobrenaturales, ¿no? Iba a estar revestido, con apariencia incluso de hombre. Fíjate, con apariencia de hombre. Y esto es lo que se nos anuncia. Es Jesús quien va a utilizar precisamente esta idea de hijo de hombre, que es la que utiliza Daniel, para hablar de sí mismo. De hecho, cuando está Jesús ante el Sanedrín y le preguntan si es él el que tenía que llegar, el esperado, dice precisamente lo de Daniel, ¿no? Veréis al Hijo del Hombre bajar entre las nubes. Es decir, que saben perfectamente el Sanedrín que está utilizando esa profecía hacia él mismo, y de tal manera que él se estaba revistiendo de sobrenaturalidad. Por eso dice, ¿no? que está blasfemando. Bueno, esta es una de las más interesantes. Bueno, más profecías. En el Deuteronomio número 38 se nos advierte y se nos dice que Moisés hablaba con Dios, con Yahvé, cara a cara, como ningún otro profeta había hablado, ¿no? La cercanía, la intimidad de Moisés para con Dios, ¿no? El único que podía hacer eso. Y sin embargo se nos habla en Deuteronomio número 18 que es el mismo Moisés quien profetiza que vendrá uno mayor incluso que él. Y digamos que la virtud o la grandeza de Moisés era una intimidad increíble, ¿no? Pudiendo hablar a Dios y departir con él cara a cara. Bueno, otra de las profecías que se nos da en el Antiguo Testamento es en el Génesis 49. Ahí se nos habla de cómo había de venir y cuándo iba a ocurrir el Mesías. Aquí, cuando estamos falleciendo Jacob, uno de los grandes patriarcas, reúne a todos sus familiares y les advierte o les profetiza, ¿no? Lo que va a ocurrir, que es que la vara que él ha recibido de Yahvé la va a sustentar efectivamente los descendientes hasta que venga aquel a quien le corresponde llevar esa vara de verdad, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Bueno, pues efectivamente, cuando aparece Jesús de Nazaret es cuando se va a dispersar todo el pueblo de Israel. Y dice así la profecía: no será arrebatado el cetro a Judá, ni la vara de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a que le corresponde, ¿no? Y es verdad, Herodes va a ser el último gran rey hebreo, ¿no? Y el pueblo se va a disolver y se va a convertir en una provincia romana que se va a disolver, ¿no? Es verdad que al cabo, en el siglo XX, va a volver otra vez el pueblo de Israel, pero esa gran promesa se cumplió. Bueno, y hay hasta 300 profecías más en el Antiguo Testamento. Lo único que tienes que hacer es tener paciencia, ir leyendo y ver cómo se cumplen efectivamente, ¿no? Yo te voy a dejar con una más, ¿no? Que es como el broche de oro. Y es cuando en el Salmo 16 se anticipa o profetiza efectivamente que Jesús de Nazaret iba a resucitar. Jesús mismo lo había dicho de sí, pero quizá tiene más mérito todavía si lo encontramos, esa novedad, esa en fin, noticia bomba en el Antiguo Testamento, en el Salmo 16. Dice así el Salmo 16, ¿no? Mi carne descansa serena, porque no me abandonarás mi alma en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo sufra la corrupción. Es decir, para el pueblo de Israel, para los israelitas, la corrupción comenzaba al día tercero. Es decir, cuando ya no había vuelta atrás, cuando la muerte era definitiva y absoluta, era el tercer día. Y vemos que efectivamente se vuelve a cumplir, que Jesús resucita, ¿no? Con su propia fuerza resucita el tercer día. Luego hay otro pasaje en Lucas 24, cuando los discípulos de Maús van andando otra vez como tristes después del acontecimiento de la cruz, y se les aparece, ¿no? Se les hace Jesús el encontradizo y
dice eso tan bonito, ¿no? Tan torpes y necios sois, no sabíais que todo esto tenía que ocurrir. Y dice una cosa muy interesante, que es que Jesús mismo les explica las Escrituras y todo lo que las Escrituras hacían referencia a él. Es decir, que Jesús mismo, ¿no?, reconoce que el Antiguo Testamento era un aviso, es un gran aviso, ¿no?, un gran anuncio, ¿no?, como una llamada de atención a todo el mundo para que nos fijemos en él, que se cumple todo lo que durante 18 siglos había pasado en la historia de la humanidad y que hablaban de él, ¿no? Bueno, pues si te ha gustado esta catequesis, vendrán más y, bueno, pues ojalá, ¿no?, las difundas, las repartas, hables de ellas para que lleguemos a más y la gente, pues en definitiva, acercar a la gente a Cristo, que crean en Cristo y están como más seguros, ¿no?, la gente más fundamentada en la auténtica fe de nuestro Señor, de Jesucristo. Adiós, un saludo.